Audio Más. Superior calidad auditiva. Radio Nueva Esperanza no es religión, es relación. Conecta tu ser con el Creador. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Radio Nueva Esperanza, sintonizando tu corazón y edificando tu alma. Tu emisora cristiana, Radio Nueva Esperanza. Nuestra cobertura viene de lo alto, porque somos uno en Cristo. Una señal de impacto, transformando la humanidad con un mensaje de salvación. Continúa en sintonía. Radio Nueva Esperanza, con alabanza. Vas a vivir en la casa del Rey. Te necesito para que le des sentido. Radio Nueva Esperanza, impactando tu fe. Un día a la vez. Hoy es día de cambio, día de transformación. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí haciendo radio. Después de unos días de descanso, quiero compartir con ustedes este tema que siento de parte del Señor hacerlo en este momento. En la congregación hemos recibido la dirección como el año de la restauración. Y creo que esta palabra restauración también tiene que incluir la palabra restitución, donde Dios va a darnos, donde Dios va a permitir que tú y yo podamos restaurar ciertas cosas que hemos dejado como familia, principalmente como persona. Y este es un buen año, y creo que a pesar de las diversas cosas que han pasado en este inicio de año, el aumento de la gasolina, los mítines, los plantones, el vandalismo y todo lo que ha suscitado, a pesar de todo eso, Dios sigue firme y fiel a su promesa. Quiero en esta tarde, noche ya, enfocarme acerca de la restauración del altar. Y cuando estoy hablando acerca de la restauración del altar, no me refiero a un altar como comúnmente nosotros podemos ver en las iglesias o en los hogares, por ejemplo, una mesa con flores, con algunas imágenes, con algunas velas. No me refiero a ese tipo de altar, sino el altar espiritual. Primeramente quiero enfocarme ahí. El altar donde Dios va a habitar, donde Dios va a descender. Es tan importante que nosotros tengamos en mente, que tengamos bien firme qué es un altar, qué no es un altar y cómo podemos cómo podemos restaurar el altar. ¿Qué es un altar? El altar que Dios le pidió primeramente a los patriarcas era a través de: levanta unas piedras, constrúyeme ahí un altar, y en ese altar vas a poner leña, en ese altar va a haber un fuego, pero también en ese altar tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un cordero ahí para poder ofrecerlo. Y la Biblia dice, podemos nosotros ver desde Génesis capítulo 8, podemos ver a Noé construyendo un altar, y quiero enfocarme ahí. Entonces, ¿qué es un altar? Un altar es, en el tiempo antiguo, un altar era piedras levantadas en un lugar específico, en un lugar señalado. Se ponía leña y se ponía un cordero. Había fuego y había un cordero. El altar representa
como el lugar donde Dios va a hablarnos. El altar es como un medio de comunicación, como un medio donde tú y yo podemos comunicarnos con nuestro Creador, comunicarnos con nuestro Dios. Y es tan necesario porque hoy en día el celular ha sido tan necesario en la vida del ser humano. Antes era las casetas telefónicas, recuerdo, ¿verdad? Y después de las casetas llegaron los teléfonos a casa y ya había teléfono en casa, wow. Después llegaron los celulares, aunque parecían unos tabiques, ¿verdad?, con antena y todo eso. Después se fueron modernizando, la ciencia ha avanzado mucho, la tecnología ha avanzado bastante y ahora podemos tener un celular al alcance. Y cuántas veces cuando el celular no va con nosotros, que se nos ha olvidado en nuestra casa, tenemos que regresarnos a nuestra casa porque no va con nosotros el celular. Aunque el celular déjeme decirlo de esta manera, se ha pervertido, se ha profanado, si pudiera decir esta palabra, porque ahora ya no solamente se utiliza para comunicación, sino que también se utiliza como entretenimiento. Se utiliza también como una herramienta para poder accesar a ciertas páginas que podrían ser de mucho beneficio, de mucha bendición, y también podría ser un canal que te pudiera afectar en tus principios y en tus valores, en tu ética, y estar encadenado a ciertas cosas que te van a desconectar de tu familia. Entonces, pero el principal motivo de un celular es la conexión, es comunicarte, es la comunicación. En los tiempos antiguos, para hablar con Dios, entonces era por medio de un altar. Nosotros vemos entonces a este hombre llamado Noé, cuando él edificó un altar a Jehová. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 8, en versículo 19. Versículo 20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. El altar era entonces un lugar para ofrecer. El altar representa varias cosas. ¿Qué es un altar? Es un lugar donde tú vas a hablar con Dios, es un lugar que vas a tener intimidad, es un lugar donde tú vas a ofrecer, vas a quebrantar tu voluntad, es un lugar donde va a descender el fuego, es un lugar donde tú vas a sacrificar. Y nosotros podemos ver a través de la Escritura que los altares sirvieron para quebrantar voluntades, sirvieron para tener una comunicación, principalmente para tener una comunicación. También un altar habla de servicio. La gente servía al altar, los levitas estaban en el altar dando un servicio a Dios. ¿Y qué no es un altar? Cuando el altar se empieza a profanar, cuando el altar en el altar debe de estar como número uno y como único es nuestro Dios. Pero cuando se empieza a profanar, cuando en el altar que hemos edificado para Dios empezamos a meter otras cosas que no tienen nada que ver con Dios, y entonces ese altar deja de ser de valor, deja de ser de mucho respeto, de mucha reverencia, y entonces el altar se empieza a profanar.
Antes, vuelvo a repetir, era físico. El altar era tan físico, eran piedras. Por ejemplo, la construcción del altar que hacían Josué, que hizo Moisés, que a través de 12 piedras, porque cada piedra representaba a cada tribu de Israel. Acuérdense que eran 12. Entonces tenía que ver con eso. Y el pueblo pervertía ese altar. El pueblo se alejaba de lo correcto, de lo bueno, de lo puro. Y nosotros vemos que entonces en los tiempos antiguos era físico. Ahora el altar que Dios demanda de nosotros es espiritual. Tú y yo necesitamos restaurar el altar. ¿A qué me refiero entonces? Tú y yo necesitamos restaurar nuestra comunión con Dios. Una comunicación con Dios. Eso tiene que ver con oración, eso tiene que ver con plática con Dios, eso tiene que ver con volver a la lectura bíblica. Creo que todo lo que estoy comentando me puede entender la gente que ha tenido ya un tiempo con Dios, que sabe que es un altar. Porque en el altar Dios siempre nos va a dar la dirección. Nosotros vemos a los profetas, siempre los profetas fueron constructores de altares, porque ahí Dios hablaba, porque ahí Dios daba dirección. Siempre que Dios tenía que hacer un pacto con el hombre, lo primero que Dios le pedía era: levántame un altar. Nosotros lo vemos en Génesis capítulo 28, cuando Jacob, desde Génesis 12, cuando Abraham levantó un altar, Isaac levantó un altar, Jacob levantó un altar, y nosotros podemos ir viendo cada hombre de Dios, que cada vez que ese hombre tenía una comunicación con Dios, era a través de un altar. Hoy la gente está alejada de Dios. Hoy la gente tenemos planes y proyectos donde Dios no está incluido, donde la relación con Dios no está incluida. Tantas son nuestras actividades que no tenemos el tiempo para leer la palabra de Dios, para tener un tiempo de meditación en su palabra, para tener un tiempo de plática con Él a través de la oración. Y es por eso que la gente hoy en día está sin esperanza, está sin paz, está sin consuelo, porque se ha alejado del altar. El altar probablemente esté arruinado, el altar esté olvidado, no está en los pensamientos del hombre. Y es tan importante que nosotros tomemos este tiempo para restaurar esta comunicación con Dios. Hay beneficios en el altar. Hay muchos beneficios que vamos a obtener si tú y yo empezamos a levantar el altar. El altar está en nuestro corazón. Tiene que haber una disposición del tiempo que Dios nos da de vida todos los días, 24 horas. Tú debes de tomar un tiempo para sentarte, para leer la palabra de Dios, para meditar un tiempo, para pedirle al Señor dirección. Estoy muy seguro que Dios quiere platicar contigo. Estoy muy seguro que Dios quiere darte ese consejo que tú necesitas para tu matrimonio, para tus hijos, para tu empresa, para tu carrera, para tus sueños, para ese futuro matrimonio que piensas realizar. Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a Él y le pidamos su consejo. Me está quedando ya medio minuto para terminar este primer bloque. Y bueno, estamos en restaurando el altar. Te pido que nos escuches, que continúes. Va a haber el bloque 2 y poder leer algunos textos bíblicos. Audio más. Superior calidad auditiva.
Radio Nueva Esperanza. No